¿Cuántos de ustedes han ido al teatro y qué frecuencia tienen para ir al teatro? ¿Cada cuánto van? ¿Qué es lo que más les ha gustado del teatro? El teatro es por lo general un lugar donde nos impresionan tantas cosas, donde se juega con luces, con los espacios, con las voces, los movimientos. Y básicamente podemos ver mucho, pero puede haber un teatro en el que no veamos nada. Pero para eso, no soy yo el que les voy a hablar de eso, sino Karina. Bienvenida. Contanos qué. Bueno, no, todavía no nos contés. Usted me Vamos a dejarlos dice. en suspenso. ¿Cómo es Ok, eso? ok. Contame un poco, háblame sobre vos y el teatro. Hablemos más de vos y luego entramos a Ok, eso. en temas serios. Sí, Bueno, un placer estar aquí, Sergio, la verdad, muy contenta de poder compartir. Y mi relación con el teatro es muy interesante porque siempre me había gustado como en el cole, así, legítimo, hacer obras, que una dramatización, pero nunca lo vi como una carrera. Y cuando estaba en quinto año, el profe de matemáticas me dijo, ¿usted qué va a estudiar en la U? Y yo no sé, tal vez medicina, profesora. Me dice, ¿usted sabe que existe la carrera de artes dramáticas? Y yo, ¿qué? Y entonces empecé a averiguar, hacían una prueba. Yo no había recibido clases antes así oficialmente. Entonces cuando hice la prueba había un montón de gente que sí, venía del Castella o tenía experiencia previa y yo digo, bueno, aquí es agarrándome a ver qué. Y al final pasé la prueba y bueno, ahí le dije a mi mamá y a mi papá, ya no voy a estudiar medicina, no, voy a ser actriz y todas. Pero ha sido un camino muy lindo por el que me ha llevado el teatro para descubrir otras de mis pasiones, como la producción audiovisual o como la locución también, el manejo de la voz, el trabajo con niños y niñas, o buscar e investigar otras formas de comunicarme por medio del arte. Entonces, le tengo un cariño especial. se nota, se nota. Sí, me gusta. Ahora bueno, ahora sí. Contame, ¿qué pasó con este teatro que dijiste, bueno, vamos a quitar un elemento muy importante en la vida actual y lo llevaron a otra, casi que otra dimensión, se podría decir? Pues sí, cuando pensamos en una obra de teatro, las personas que vemos capturamos detalles como el casting de los actores. Esta actriz es morena, tiene colochos, o es rubia, lacia, su vestuario es pomposo, o se ve que es como áspero. Las luces, si es una luz roja en el escenario, todo está comunicando a través de lo visual. Y hace 11 años, casi 11 años, nos presentamos con una obra en el Hospital Nacional de Niños y al finalizar la obra, la presentación que era con niños que estaban pues ahí propiamente y los familiares que se quedaban a cuidarlos, al final de la obra un niño pidió tocar uno de los títeres con los que nos manejábamos, que era el de Tío Conejo, y hasta que lo tocó dice, ay, así era Tío Conejo. Y yo, pero este niño que no puso atención, ¿en dónde estabas, niño? Y ya luego cuando lo veo en su interacción con el títere, pues me doy cuenta que es un niño ciego. Y me pongo a pensar, ¿qué habrá entendido este niño? Porque no hacemos audiodescripción, no le acercamos el títere, no, muchas escenas eran con sonidos como surrealistas que permitían que los otros niños se rieran y fuera como una cuestión graciosa, pero hasta ese momento como artista me pongo a pensar que alguien que no ve no iba a entender todo lo que estábamos comunicando. Y nos dimos a la tarea de empezar una investigación llamada Hacia un teatro inclusivo, empezando a hacer el mismo cuento de Carmen Lira para personas con síndrome de Down, personas sordas, personas en silla de ruedas, personas en camillas. Que, bueno, hicimos una cantidad de versiones buscando la inclusión, pero nos dimos cuenta que eso no era inclusión, porque la inclusión conlleva a que todos desde nuestras capacidades podamos estar en un espacio donde podamos disfrutar al máximo. Eso nos llevó al teatro sensorial, que es un teatro donde las personas no ven nada, sino que desarrollamos las historias o
el arte que estamos presentando a través de los otros sentidos. Y ahí empezamos a cuestionarnos y a incomodarnos en cómo contar una historia a través de aromas, de texturas, de sonidos que nos permitieron, bueno, explorar y volarnos más porque estamos apelando a la creatividad y a la imaginación de las personas. Ya no solamente yo te enseño una manzana y ya vos podrías decir, uy, sabe así, o sea, solo por cómo la ves, pero ¿qué pasa si yo te acerco una manzana y la olés? O te parto una manzana en un cuadrito chiquitito y la saboreas y tal vez no sabes que es una manzana. Entonces es un mundo maravilloso para llevar a la persona a tener una introspección con sus recuerdos, con sus, no sé, momentos significativos más personales a través de nuestras historias. Es que es hasta aprendizaje, porque estás aprendiendo cosas que hemos desaprendido, no sé si se podrá decir, porque es Pues muy fácil ver todo y es darlo por un hecho, pero en el momento que ya no lo ves, tenés que desarrollar esa otra parte del cerebro que estaba, agudizarlo. sí, Y de hecho, la idea en nuestros proyectos es invitar siempre a muchas personas ciegas, a todo tipo de personas, pero especialmente estas personas que por sus capacidades no se han sentido invitadas en un teatro convencional. Y es muy interesante porque las obras de teatro que producimos no son como de llegarse a sentar y esperar a ver, no, la persona participa activamente, los llevamos a caminar, a interactuar con los objetos, les dejamos momentos de libertad para que puedan explorar, que es muy importante en esta técnica, y las personas que ven, al quitárseles ese sentido, pasan un proceso de, ok, ya escucho más, siento más, mientras las personas ciegas van así como, bueno, ¿y ahora qué? Deme otra cosa. Entonces, es muy interesante ver ese desarrollo en ambas poblaciones para recibir la información a través de otras cosas, cuando tienen los ojos cerrados y hacen así porque algo les huele rico y quieren llegar a él hasta que se les da algo de donde proviene ese aroma, es maravilloso, es como ver un renacer de ese ser humano. sí, ahorita te acuerdas así que te haya conmovido, que te haya impactado. Uy, siempre abrimos un espacio para que las personas puedan contarnos cómo se sintieron, si quieren, ¿verdad? No es obligatorio. Pero recuerdo el año pasado con una obra de teatro que se llama Trascender, tuvimos en nuestro público a una persona de baja visión que por su condición iba a llegar a quedarse ciega. Y tenía mucho miedo de llegar a ese momento, aunque sabía que era algo que le iba a tocar sí o sí. Y fue a la obra y cuando le pusimos, bueno, aquí los tengo, esto es lo que usamos para que las personas no puedan ver nada. No es plano, no es como que está pegando a los ojos, sino que ahí puedes pestañear, pero igual no estás viendo nada. Y cuando le dimos esto a la persona, le dio mucho miedo porque era como enfrentarla a su futuro cercano. Y empezó, ¿verdad? Como no sé, siempre estaba al lado de su esposo, en esta experiencia tenía que ir sola. Entonces su experiencia personal era muy particular. Y cuando terminó la obra, estaba llorando y decía, me sentí en un espacio cuidado, me sentí en un mundo donde también puedo experimentar, sentí una historia, viví el teatro a través de otros sentidos. Y lo más impactante para mí fue que dijo que ella había renunciado a su sueño de ser mamá porque iba a quedar ciega y que la experiencia le había demostrado que la vida no se acababa ahí, que quería ser mamá, que quería retomar sus sueños. Y claro, uno nunca sabe como artista hasta dónde pueden calar sus proyectos, pero el saber que una persona haya vivido una experiencia que le gustara tanto, que la conectara nuevamente con la vida y todo lo que podía seguir viviendo, fue maravilloso. Qué interesante, porque decís, sí, uno como artista, y sí, el arte generalmente es como un poco menospreciado, se toma como entretenimiento meramente, o sea, muy, muy básico, pero ya ahí hasta la palabra artista queda corta. Bueno, creo que el público forma parte de ese acto artístico porque en el teatro convencional estamos acostumbrados a que las personas vengan a vernos y es como, ay, me viene a ver mi mamá, mi novio, no sé, algo. En este tipo de teatro, el actor ve al público
y a uno como actor nunca lo ven. Entonces hay un cambio de rol muy interesante y también de humildad, de entender que actúo a partir de alguien que nunca, ojalá nunca me sienta realmente, solo sienta lo que quiero que sienta a través de los sentidos. Pero hay muchas historias. Hubo una señora, por ejemplo, de 70 años en una de nuestras obras. Montamos a las personas en un bus y seguimos la obra en vivo en el bus en movimiento, pero las personas no saben. Entonces, cuando terminamos, estaba el bus y la señora decía, ay, ¿y ese bus qué está haciendo ahí? Y nosotros, ese es el bus donde se acaba de montar, señor. Yo pensé, me decía, yo pensé que era como una máquina así, de esas que tienen ahora de realidad virtual, que a uno lo movían y yo, o sea, esa señora no sé en qué se montó en su mente o qué imaginó, pero nunca entendió que estaba en un bus y se metió tanto en la historia que la construyó ahí mentalmente. Entonces, el ser humano tiene tantas formas de llegar a otras realidades que explorarlas a través del teatro sensorial como artista ha sido maravilloso. ¿Crees que las personas nos da miedo eso, apagar ciertos sentidos? Sí, claro, ¿cómo no? Ahora, tras cámaras, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de cómo conocemos a nuestras personas más cercanas, si no es por medio de la vista. Sabemos cómo se siente una persona, cómo huele, cómo se escucha. Podríamos reconocerla en un espacio donde no podemos verla. Nos apoyamos mucho en la vista y solo por haber nacido con ella no significa que estemos propensos en algún momento a perderla. Desde algo tan natural como la vejez o casos que se dieron hace unos años con el COVID, que muchas personas, como parte de lo que sucedió con estas enfermedades, aumentaron las personas que empezaron con ceguera. Y hablando en la Helen Keller nos hablaban de personas que no nacieron ciegas o con una condición, sino que a partir de ese momento les dio y son cosas a las que te enfrentas muy fuertes y que no estás preparado, ni siquiera sensibilizado. Entonces, empezar por una obra de teatro es una experiencia interesante. Sí, porque o sea, no es desde un punto de vista trágico de que vas a perder la vista, no, vas ahí a perder la vista para entretenimiento. Y es como, creo que algo muy importante que hemos logrado es ponerse en los zapatos del otro. En el momento que vos, aunque sea por un momento, no tenés la vista, empezás a pensar en ese temor que una persona podría tener todos los días o a lo que se está enfrentando actualmente por una ceguera que acaba de tener. Entonces, cómo desde tu expertise, si sos abogado, si sos constructor, si sos administrador, empezar a pensar en el otro es lo que hace un mundo más inclusivo, lo que hace que podamos pensar que ahora cuando alguien construya un parque va a pensar que tal vez el adoquín no es lo más ideal porque el bastón no puede andar por ahí o porque ciertos zapatos se pueden hundir o porque la señalización es visual y no hay algo sonoro que diga por dónde puede cruzar. Entonces, el solamente pensar en el otro ha hecho que ahora se pueda visibilizar más programas con intérpretes del ESCO, se pueda tener más conciencia de contar con más espacios para personas que van a un lugar en silla de ruedas. Es como eso, como pensar en el otro, que suena muy sencillo, pero casi No nunca lo lo hacemos, hacemos. no lo hacemos, pero si no, no hay la necesidad. Contame un poco cómo es a nivel técnico, cómo funciona esto. Uy, es muy maravilloso, es como un laboratorio, porque cuando tenemos una historia que se va creando además, em, tenemos que empezar a probar. Si yo quiero una historia que diga, bueno, en esta historia estamos en un bosque. Pero claro, si yo te pongo una imagen de árboles y todo, ya de una vez ya estoy en el bosque, pero entonces empezamos a desmenuzar esa imagen, ok, bosque, qué olores, qué tipos de árboles van a haber en mi bosque, qué hojas van a tocar a las personas, van a tocar también algo maderoso, va a haber un río o no, que a nivel auditivo qué van a escuchar, va a haber viento, va a ser calor, y eso es solo como la primera imagen con la que trabajamos.
Y a partir de ahí vamos probando qué materiales pueden acercarse más a lo que nosotros queremos. Si es algo suave y el material que estamos probando se ve suave, pero al final de cuentas no lo es. Nos ha pasado con Tío Conejo cuando hicimos la experiencia para personas ciegas. Probamos peluches, probamos mantas, todo lo que visualmente se veía suave. Y terminó siendo una pantufla al revés, porque cuando empezamos a despertar el cómo se siente, alguien llevó la pantufla al revés y era como, esto es un conejo, es esto, es esto. Y empezamos a dejar de pensar visualmente para dar cabida a todas las posibilidades que nos podían dar los materiales que fuéramos encontrando. Entonces, tenemos un creador de ambientes sonoros, Oscar Herrera, que también trabaja desde esos ambientes de forma meticulosa, con 360 también para generar una experiencia distinta. Tenemos músicos que tocan en vivo, actores y actrices que actúan también, pero que el estudio de su voz tiene que ser muy particular para, Meticuloso. sí, para llegar donde queremos. Entonces, es de verdad maravillosa la forma en la que cada cosa, cuando ya va quedando, uno dice, estoy creando un mundo, pero como desde la Otra imaginación. dimensión. Es otra dimensión. El guión técnico entonces es bastante elaborado. Va como paralelo a la historia, pero no es como en algunos momentos que hay como entra una música, luego es, no, ahí es ta, 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 todo de la mano porque es la forma en la que estamos contando la historia. ¿Ya han hecho historias para esto o están con adaptaciones? No, prácticamente todas las historias han sido creación nuestra. Ah, ok. Han sido creaciones originales. Acabamos ahora en agosto de hacer algo diferente, que fue un concierto sensorial con Malpaís, y eso fue enfrentarse a un terreno nuevo, como bueno, ya el teatro lo vamos manejando y ahora entrémosle a un reto. Y con Malpaís teníamos el reto de hacer un guión que enlazara las canciones, pero también que tuviera que le diera sentido a esas canciones ya escritas, que era también una gran responsabilidad para los y las fans de Malpaís, porque las historias de Malpaís son súper, ay, son historias que tienen personajes, lugares muy ticos que reconocemos que hasta se pueden oler y se pueden sentir. Entonces, cuando tenemos las canciones como personaje principal, ya es empezar a ver como, ok, si Abril, la canción Abril, ¿dónde se desarrolla? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿A qué puede oler esta canción? Y el trabajo realmente fue hermoso. Como Ocarina Teatro Sensorial, que es mi equipo, con Malpaís, se unieron y pusieron como lo mejor de cada uno para crear un concierto que estuvo maravilloso. La gente quedó realmente sorprendida de sentir a Malpaís desde otro Sí, es lugar. único. Es único en el sentido que igual todo el mundo se mantuvo como en nuestras obras, no vio nada, digamos, en el mismo lugar donde estaban las personas se mantuvo como sorpresa hasta el final porque las personas creían que iban a estar en las butacas del teatro, que son Ah, los ok. asientos, pero fue un espacio diferente. Entonces, incluso llegar al lugar con los ojos cerrados es como, bueno, pero ¿dónde estoy? Y cuando empiezan a escuchar el grupo que está a esta distancia que estamos nosotros, es como, oigo la voz por el micrófono, pero también la oigo por acá. Es como, Sí, porque uno busca siempre ubicarse espacialmente. Lo haces sin ver, pero es tal vez esa falta de costumbre o no entender el lenguaje de su propio cuerpo, mente, diciéndole, estás en tal parte solo porque no ves. exacto. Y además, yo no sé si a vos te pasa, pero cuando a veces tenemos una conexión con la música y que nos gusta una canción que uno ojalá esté en la casa solo o sola y la está cantando, ¿verdad? Y, o mientras se baña y es una experiencia muy, muy personal. Eso mismo se vivió en el concierto, cuando con los ojos cerrados logras interiorizar esas canciones hasta el punto de llevarte donde quieres ir por medio de los estímulos. ¿Cómo será para los músicos? Porque saben que no los están viendo, pero que sí están reaccionando. Con los músicos pasó igual que como te comentaba en el teatro, que ya no te ven, sino ves al público, fue una experiencia desde los ensayos muy, como muy íntima, pero también
el hecho de tener el público tan cerca les permitió a ellos ver cómo se conmueven con su música y con los estímulos sensoriales. Entonces, en algún momento del concierto también que se tocan temas propios del grupo, cuando se hizo el guión y se les presentó, de ahí fue muy interesante verlos a ellos también como se les cortaba la voz, lloraban, se sensibilizaron mucho ellos como grupo de ver cómo hasta dónde había podido llegar su música y trascendido con esta propuesta. ¿Cómo fue esa propuesta? Porque sí rompe con todo. ¿Les costó o la entendieron rápido? Pues en un inicio yo le había dado clases de locución a Daniela, la vocalista, y entonces la invité a una de nuestras obras y fue como, ¿qué es esto, Karina? Y yo le dije, yo quiero hacer algo con Malpaís, porque a mí me gusta mucho el grupo y hace años yo dije, tengo que hacer algo, no sé qué, pero tengo que hacer algo. Y entonces Daniela me dijo, yo voy a hablar con el grupo, tenemos que hacer esto, yo tengo que hacer algo. Y las dos así. Entonces empezamos a reunirnos, yo les traté de explicar que creo que es lo más difícil en este tipo de obras y de arte, cómo explicas algo que no se ve. Que no ha pasado, además. Además, entonces fue como un voto de confianza y Malpaís dijo, sí, hagámoslo. Nosotros ya empezamos a escribir el guión y cuando nos unimos con ellos fue como, ok, teníamos una idea de cómo podía hacer esto, pero sí, superó las expectativas. Y recuerdo mucho Manuel Obregón incluso haciéndonos comentarios sobre la energía que se sentía en las presentaciones y que no es algo también porque muchas veces en un concierto masivo o donde el público está más lejos no se puede disfrutar, pero teniendo el público tan cerca, cantando tus canciones, no, aquello fue maravilloso. O sea, yo todavía me acuerdo y hasta que ay, se me pone la piel de gallina porque sí son cosas que nos van diciendo en el camino, vas por buen lugar, estás haciendo algo que le está cambiando la vida o por lo menos ese momento a esa persona que llegó a disfrutar. No, y hasta la industria. Otras Porque, formas. a ver, esto lo puedes aplicar a un montón de cosas. Y más hoy en día Ujú. que todo es tan visual que hablábamos que estamos saturados, realmente Claro. saturados. O sea, ¿cuántas veces nos pasa que al final del día ya no queremos más, ya la vista no nos da? eh, Mentalmente, sí, o sea, pasamos con el teléfono en cada momento que tenemos de libertad o tiempo viendo, como te digo, viendo, y llegar a algo así, la estructura mental te tiene que cambiar totalmente. O sea, no te da tiempo para pensar en otra cosa más lo que estás viviendo en ese momento. De hecho, ya esto lo estamos llevando a otros niveles con talleres de relajación, cosas más relacionadas como con el aquí y el ahora, el cómo después de perderme un poco en todo lo que me ofrece el mundo, en redes sociales, en noticias, en tecnología, puedo encontrarme. También en team buildings con empresas que quieren como eh, relacionar su producto, su imagen o algún servicio con las personas que ya trabajan ahí. Pero bueno, ¿cómo lo relacionas con los sentidos? Cómo ya el ponerse la camiseta es algo literal, ya no es solo como, ah, bueno, si yo atiendo a una persona y le ofrezco esto de comer, bueno, ya lo has probado, ya lo has interiorizado, ¿cómo ha sido eso? Entonces, el generar esa conciencia y que hayan empresas e instituciones que poco a poco empiecen como a creer en esto, nos ha abierto la posibilidad ya no solamente de hacerlo desde el teatro o desde la música, sino propiamente en ejercicios que las instituciones hacen en el día a día o en momentos especiales con su población. Sí, es que al final lo pienso desde la parte, no sé, académica, cognitiva. O sea, estás aprendiendo con un montón de elementos y sensaciones que normalmente no usamos para aprender. Tal vez de niños sí, pequeñitos, que la típica no toque, ¡tá! Está caliente. Claro, ahora a los chicos les ponen un iPad y les dicen, ese disco está caliente. Sí, pero no vas a ver lo que es tocar Otras el realidades. disco, jugar con barro, todo ese asunto, subirse a un árbol,
que te pique una hormiga, que todas esas cosas que no eran visual, pues hoy en día las hemos abandonado un montón. Y si eso se junta con la parte artística, es una bomba, o sea, es increíble. Es otra cosa. Las obras nuestras han estado siempre enfocadas en un público mayor a 16 años, pero en los ensayos estuvimos trabajando con poblaciones de niños y niñas y es súper interesante el nivel, porque también depende pues, de nuestra crianza, pero de la etapa de la vida que estemos pasando, hacia dónde va el que no me dé vergüenza, el que quiero probar, el que te dan algo y ya lo estás. Hay como una necesidad de comerse el mundo distinta y próximos proyectos van, digamos, enfocados hacia eso, hacia también llegar a otras poblaciones y buscar la forma también de abarcar otros formatos. Ahorita lo hicimos más recientemente con la música, con Malpaís, pero hay tantas cosas inexploradas que se pueden hacer que lo que me da a mí es como mucha motivación, muchas ganas de seguir con propuestas que digan, bueno, y esto que la vez pasada fue como que ya estamos trabajando para una cata de vinos a partir de una historia y de las sensaciones, ya no es solamente como vamos a hacer así la copa, vamos a olerla, no, ¿qué te lleva a hacer eso? ¿Por qué es que hacemos eso? ¿De dónde viene esa uva? Y la experiencia se vuelve suprema, ¿eh? Sí, imagínate, hasta un tour, no sé, vamos por San José a oler. A mí me pasa, bueno, desde adolescente, principios, iba a la sabana. Hoy en día yo voy a la sabana y te lo juro que por el olor casi te puedo decir en qué parte estoy. Me pasa porque ando en bicicleta, entonces muchas veces voy viendo para abajo y los olores ya me los sé. Y eso que han cortado árboles, han cambiado. Entonces sí, o sea, Qué lindo. es increíble. Ahora que me decís todo esto, yo, wow, qué tantas cosas se pueden hacer. A veces los recuerdos están muy relacionados con los aromas. El abrazo de tu mamá, de tu abuela, la comida. Parece mentira, pero incluso cómo chorrea el café una persona, el perfume que usa, como huele con su piel, son cosas que tal vez no las tenemos tan conscientes, pero que están ahí, en una memoria sensorial guardada que se activa y que de pronto, como vos decís, algo te activó en la obra a recordar un parque y de pronto te llevó a la sabana cuando estabas ahí y oíste como una bicicleta pasando. Es claro, me acuerdo cuando yo era más joven y andaba aquí. Haces tu propia historia, además de la que te estamos ofreciendo. Sí, desarrollando una técnica Es otra cosa. es un reto para... Es que esto ya tira abajo la inteligencia artificial y cualquier Bueno, tecnología que tengamos, porque no hay tecnología que le llegue a eso. es que más bien estamos volviendo a lo, a lo humano, a la emoción. La inteligencia artificial, las tecnologías han venido a hacer cosas maravillosas y han venido a facilitar mucho del trabajo que ya el ser humano hace, pero cuando volvemos a quienes somos, a qué somos en realidad, a esta carne y hueso, espíritu, alma, lo que las personas crean, estamos volviendo al ser. Y creo que eso es algo que aunque parece raro, sí hemos olvidado. Es que también sabes qué pasa, que ahora con tanta cosa, digamos, redes sociales que básicamente te generan estándares de cómo debe verse uno, cómo debe comportarse, a dónde tienes que ir de vacaciones, cómo se debe ver. Un día estaba viendo que hasta cómo se ve en una cafetería, en todo el mundo ya se ven todos iguales. Entonces está todo tan estandarizado porque ahora decís cómo somos nosotros. Claro, la sociedad, o no culpemos a la sociedad, la tecnología, lo que nos dice es cómo se supone que deberíamos ser. Entonces ahí es donde rompemos con estas tendencias que al final no somos los seres humanos. O sea, los seres humanos buscamos ser únicos. Es muy interesante eso que decís porque también son tendencias que se van marcando y que, digamos, tú conocí el Internet a mis, no sé, 16, 17 años, ya había tenido mucha vida sin tener acceso a eso, pero ahora los niños y niñas, desde que nacen, tienen ese acceso a la información, a lo rápido, a lo inmediato, en cualquier parte del mundo. Entonces, conectar con las nuevas generaciones es un reto aún mayor, porque
La crianza y los cambios que se han dado a lo largo de los años y en muy poco tiempo hacen que lo quieran todo ya. El tiempo para ellos es diferente. El esperar, el tener, o sea, ¿por qué dura tanto llamándome? Mándame ya un WhatsApp. ¿Por qué dura más de un minuto hablándome? Entonces, es muy interesante y son cosas que uno ya va viendo que marcan hábitos diferentes en estas generaciones. Y como artistas no nos podemos quedar añorando diciendo, no, tenemos que seguir haciéndolo igual. No, ¿por qué no también acompañar eso que está pasando con las nuevas generaciones sin criticar, nada más como cómo lo devuelvo, cómo lo traigo al aquí, cómo le enseño que la espera también tiene algo maravilloso y que puedo aprender de esa espera y que puedo sentirla y que puedo recordar, puedo leer un libro, ya no solamente una pantalla, puedo tocar las manos de una persona, ya no solamente verla a través de una cámara. Y cuando llegamos a esos lugares, con las personas, digamos, adolescentes, jóvenes adultos, hay un quiebre donde encontramos que al final, después de todos los filtros, las cosas, la ropa, las marcas, lo que sea, hay un humano finalmente. Y es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial. Si es que ahora que dijiste filtro, claro, hasta las fotos tienen filtro. Y volvemos a lo Todo. mismo, es visual. Rompes con todo eso, el sentir, porque para sentirnos vamos a poner un filtro. Hay personas que basan su imagen en filtros y de pronto si te las topas en la calle ya no se ven con ese ámbar y ese brillito y esa cosa y la piel. Y, y muchas personas empiezan a preferir vivir su vida desde la virtualidad, en mundos donde pueden ser lo que pueden transformar de sí mismos. No, no quiero tener el pelo así, lo quiero tener corto y quiero... Entonces el mundo va cambiando tan rápido, a veces yo siento como que me va ganando y a veces es frustrante ver como esos cambios que sobrepasan, pero siento que el ser humano tiene como que llegar otra vez a esa conexión, a conectar con algo, con la naturaleza, con el humano. El COVID, dentro de los estragos que dejó, sea como sea, fue esa conexión humana, Sí, nos enseñaron a a eso y todo a distanciarnos. través de una pantalla. Claro, y eso es algo que nos facilita desde muchos lugares. Digo, el teletrabajo, todo bien. Pero ahora, yo tengo amigas que sé todo de ellas desde sus redes sociales y no nos vemos en mucho tiempo, pero sé que se compró una casa, que tiene 3 hijos, que le fue mal en el trabajo, que hoy se compró un helado, porque además todo lo que se publica, entonces ya voy abandonando más. Ah, bueno, ya, ¿para qué nos vamos a ver si ya sé cómo está? Pero en esta comunicación, en vernos, en tocarnos, en darnos un abrazo, hay muchas motivaciones de vida que estamos perdiendo por la comunicación que estamos Sí, es un suplantando. rango de comunicación que estamos haciéndolo así. Estamos perdiendo todo lo demás. Entonces, claro, llegas con una propuesta de estas en lo que lo amplias o lo corres. Tal vez como, ya le di al micrófono otra vez, perdón. Se va y Muy pum, sensorial de tu pum. parte. Sí, saquemos los del... Ok. Sí, básicamente, bueno, si tenías este rango en que era auditivo y lo corres para acá y lo amplias un poco, pues ya ganamos un poquito. Porque incluso, ¿será que, bueno, sí, generamos imágenes, aunque no estemos viendo, tenemos los ojos tapados, pero me dan una manzana y probablemente también la veo? Probablemente tenés recuerdos desde la visión, pero más que verla, probablemente vas a recordar qué pasó con la manzana. Uy, me acuerdo cuando mi mamá me daba manzanas. Como cuando uno le da un sándwich, me hace gracia porque hace poco en una reunión decíamos, uy, huele como a Kinder, porque estaban haciendo unos sándwichitos así, los legítimos de la lonchera, que cuando uno entraba a la microbús olía a Kinder y la sensación al final en la reunión decíamos era eso. Y todos coincidíamos con un olor que nos unió en un momento presencial de nuestra edad que hacía que cuando nos dieron ese sándwich, todo el mundo recordara. Uno no se pone a pensar, el sándwich tiene, no, uno pensó en el kinder. Entonces, los recuerdos te llevan como a viajar en el tiempo, a recordar y al final de cuentas lo importante no es el sándwich. La manzana pasó a otro nivel. Es lo que pasó con la manzana.
o lo que recordaste con, cuando oigo una canción, ay, esa me la recuerdo, ay, un chico en el cole que yo le gustaba, y ya uno va a otra cosa. ¿Qué pasó con él o si siguen juntos o no? Pero la canción ya tiene una carga. Entonces, siempre va a estar muy presente el sentimiento. ¿Cómo se hace entonces en una obra de teatro que tenés personas con diferentes experiencias? Tenés que buscar algo en común. ¿Cómo se maneja esa técnica? El ideal es el común, pero también somos muy conscientes que todos somos diferentes. Entonces, es lo que te decía de la búsqueda de materiales. Probablemente, por ejemplo, ahorita estoy tocando el sillón en el que estoy sentada Un y es conejo. suave. Para mí es rico de sentir. Pensaría que para todo el mundo es suave, aunque para tal vez vos no sea la misma experiencia que para mí. Yo puedo decir, ay, qué rico es suave. Y alguien puede decir, qué feo es suave. Pero la característica es que es suave. Ya depende de cada persona hacia dónde nos lleva esa característica, pero empieza por algo que todo el mundo va a sentir en un marco general, digamos. Lo que pasa es que también se vuelve una obra muy personal. Una de las obras que dirigí que se llamaba Cuando las pestañas se besan, la fue a disfrutar mi papá y mi mamá. Y mi papá, ay, esta historia habla como de la muerte. Y mi mamá, ¿qué? Habla de la vida, el renacer. Casi se enojan porque era como, ¿cómo no entendió lo mismo que...? Y yo, todo bien, que a uno lo llevara por este camino y a otro por el otro, está excelente porque son personas diferentes. Entonces es muy rico también como creadora escuchar hacia dónde van las historias que uno propone y hacia dónde las lleva el público ya a niveles maravillosos. Una señora al final de una obra decía, me encantó la parte del mar. Y yo, la parte del mar, ¿cuál es la parte del mar? Y tratando de preguntarle cuál era, el sonido de una cadena que usábamos en algún momento, ella lo asoció con las olas. Imagínese el nivel ya de relación. Y cuando ella oía esa cadena, se transportaba al mar. Y para ella esa fue la mejor. Si usted me pregunta si yo escribí un guión donde había una escena con el mar, no. Pero de este guión ella lo agarró y lo hizo suyo y se pudo transportar a ese momento y fue feliz. Entonces, yo, bueno, excelente. O sea, Me quedo logran que contenta. cada persona genere una obra de teatro Claro, personal. probablemente si nosotros nos ponemos estos, ¿cómo le podemos decir? Siempre se me olvida, pero bueno, esta especie de lentes sobre los ojos que no nos permiten ver nada y nos quedamos un rato así y nos quedamos en silencio, cada uno en ese silencio y con la paz que se siente aquí, que no hay ruido, que las luces generan como un calorcito, nos puede llevar a un lugar muy distinto. A mí tal vez a un recuerdo de infancia, a vos tal vez tu casa, que es como similar, no sé. Pero es también algo muy personal. No siempre sabemos a dónde llevan esos recuerdos. Qué interesante, porque de verdad ahora, bueno, y con la inteligencia artificial, la moda es hacerme tal cosa, hacerme tal cosa. O sea, casi que yo le puedo decir, sí, hágame una obra de teatro o hacerme una novela, pero me la hace y, a ver, por más que te conozca, no va a ser lo mismo, pero todavía tenemos la capacidad de taparnos y crear nosotros eso y con el montón de beneficios que eso nos va a traer, porque pues es un aprendizaje, ponemos a trabajar la cabeza, nos va a emocionar totalmente porque es nuestro, o sea, es nuestra experiencia. Exacto. Yo creo que al ser un grupo pionero en este tipo de teatro en Costa Rica, porque en otros países los llevan haciendo más tiempo, creo que lo que nos ha caracterizado es mantenernos y la experiencia de que cada creación nos va abriendo un camino que nos acerca a emociones distintas, que nos lleva a probar otras cosas, como en este caso el concierto, o que nos pone a imaginar otros mundos, algo que tal vez ni siquiera, algo que hayamos visto. De pronto va a ser un viaje a Marte sensorial. ¿Quién ha estado en Marte? ¿Quién ha visto Marte? Pero va a ser nuestro Marte y queremos regalarles esa versión de Marte. Entonces, nos permite como artistas también llegar a momentos creativos importantes, pero que te exigen también. No te puedes quedar en un término medio porque ya vos lo sentís, ya es como, no, esto es mediocre, ya
Ocupo pasar a que la experiencia genere otra cosa. ¿Y ahora cómo hago para que se mueva la silla? ¿Y ahora cómo hago para volar? ¿Y ahora cómo hago para que este lugar donde estoy se sienta inmenso y me lleve a que las personas sientan que están ahí? No sé. Entonces, ya no te puedes quedar solo con tu conocimiento y necesitas otros expertos que te apoyen, que te acompañen y que lleven tu idea creativa al nivel donde tiene que estar. Sí, es como el cine, que involucra un montón Exacto. de expertos, pero todo al servicio pues, sí, de la vista. En este caso, no, quitamos la vista y van todas estas experiencias pues, a generar lo mismo o algo más fuerte. Es como un libro. Que Es igual te como un imaginas la voz libro. del personaje, te imaginas, sí, cómo se ve físicamente. Sí, qué lindo, nunca lo había pensado así, qué bonito, Sergio, como lo expones, porque la verdad es también algo que se ha ido perdiendo. Y yo me acuerdo cuando uno leía un libro y luego veía una película así, uno, no, Ah, no era así, no, nada que no. ver, no era así, claro, en mi versión de la mente. Entonces, la imaginación es tan poderosa y tan bonita que ejercitarla y darle estos chineos es muy interesante. Ahora, a inicios de este año 2025, generamos el primer festival de teatro sensorial en Costa Rica y por primera vez pude adaptar la obra Trascender a un público donde nos acompañaron personas sordas, personas ciegas, adultos mayores en silla de ruedas. Fue como un sueño hecho realidad porque siempre hemos trabajado mucho con la población de personas ciegas, pero cuando en una misma obra hicimos la adaptación para que personas sordas, igual sin ver, Ah, pudieran también disfrutar sin ver. sin ver también, o sea, le estábamos quitando dos sentidos. Adaptar la obra acompañados además de una persona sorda con la que trabajamos la adaptación, igual con el resto de las obras, con el acompañamiento de personas ciegas que nos acompañan, fue maravilloso. Y yo dije por un momento, yo no puedo creer que esta obra le esté llegando a tantas personas desde sus capacidades sin que sientan que porque soy sordo ya entonces no entendí lo mismo o que porque soy ciego no pude, me perdí de algo visual o que porque soy adulta mayor no me llevaron ahí porque no me tuvieron paciencia de acompañarme porque voy más despacio o porque soy una persona, eh, no sé, que le da más miedo a algunas sensaciones, también tengo que tener un acompañamiento más personalizado. Y cuando empezamos a entender que todos somos diferentes, porque unos somos distraídas, unas somos distraídas, unos vamos más rápido, pensamos más rápido, otros vamos más despacio en la vida, y entendemos el ritmo de cada persona y lo unimos y tratamos de encontrar un ritmo común, ahí la inclusión se empieza a dar y al final de esa obra, pues en lesco nos explicaban lo que sentían y la persona ciega nos explicaba igual y la persona que veía, que no pudo ver porque tenía esto, lo explicó igual, fue maravilloso. Sí, Fue muy difícil, eso te iba a pero preguntar, o sea, ¿cómo es el reto? ¿Cómo no. sentís eso? ¿O pensás en algún momento, no nos va a salir? Sí, hay muchos momentos yo conmigo misma como directora que no puedo perder la fe en mí porque hay muchas personas que están creyendo en mí de algo que aún no ha salido. Y yo estoy segura que va a salir, pero hay momentos donde yo digo, ¿cómo transmito esto? ¿Cómo hago el olor a playa? ¿Cómo? Ay, no le he llegado. Y es donde empezamos como a trabajar en equipo y encontrar el camino, pero el poder hacer una presentación donde hubieran personas ciegas y sordas al mismo tiempo, mm, me llevó 6 años, 7 años. Sí, es trabajo O serio. más. Sí, sí, porque me interesa y quiero hacerlo. De lo contrario, si es por hacerlo, no se haría. ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Dónde te ves en 10 años? Siempre le pregunto a todo el mundo, en 10 años. 9, Eso pongámosle. bueno. En 10 años me veo como una persona que puede apoyar más desde asesorías a empresas y demás en este tipo de comunicación.
Me encantaría verme con un espacio. Creo que eso es lo que nos falta ahora, un espacio donde haya una cartelera continua, donde las personas puedan ir, porque ahora el problema es que ya la gente nos va conociendo, pero es como, ok, ya disfruté esta obra, ¿y ahora qué? Tengo una sobrina ciega que no vio la obra anterior y quiero llevarla, y es como, el tener un espacio para mí sería muy importante para empezar a contar con un lugar que pueda transformar y tener una cartelera mes a mes llena. Se necesita apoyo, entonces creo que en 10 años voy a poder, siento y espero, convencer a más personas de lo que esto significa y de cómo esto se puede potenciar. Entonces tal vez cuente con un apoyo económico más constante para poder seguir investigando y desarrollando nuevas formas de comunicación. Yo creo que sí, porque es una oferta muy completa. Yo también lo creo. En el momento que alguien va, se va a dar cuenta de que es expandir sus posibilidades, así de simple. Karina, muchas gracias, de verdad. Pues yo feliz, de verdad, gracias. Y para el público igual que quiere como darle seguimiento a este proyecto, tenemos la página web www.ocarinateatrosensorial.com, que ahí pueden ver como la trayectoria del grupo y otros proyectos que se van gestando. Sí, creo que ponemos el link, José. Lo promete, levante la mano, diga que va a poner el link. Ya que estoy viendo. No lo vemos, pero eso es parte de esto, ¿vieron? Ya ustedes se imaginan cómo es José, cada quien lo puede hacer como quiera. Me gusta ese ejercicio. Entonces, sí, vamos aprendiendo todos de esto. Ya saben, escriban, busquen el link, compártanlo, porque esto hay que compartirlo. Y suscríbanse, porque ya vieron cómo son los capítulos que estamos haciendo. Se lo pierden después. Van a decir, no lo vi, no lo escuché. Por favor, sigan este podcast que está súper interesante. Y gracias por el espacio para poder hablar de los proyectos que nos gustan. Sí, vamos a hacer más. Muchas gracias.